Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Ya. Bueno, vamos a iniciar con el tema del SAP, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, o el subsistema, mejor dicho. Ya. Lo primero es qué es lo que vamos a aprender. Entonces, conocer los conceptos, principios, contenidos, alcance teórico, las normativas de contrataciones. Cuando hablamos de contrataciones, estamos hablando de licitaciones. Cuando hablamos de licitaciones, estamos hablando de generar trabajo que usted no necesita tener un jefe, usted no necesita estar de empleado, usted no necesita tener nada de eso. ¿Ya? La gente que se ha animado a hacer esto de acá, así como se lo indica acá o como se le está enseñando, entonces ha llegado a montar su propia empresa, ha llegado a salir en adelante, digamos, o sea, deja de estar trabajando para alguien más. ¿Ya? Está bien, uno adquiere experiencia, digamos, ¿no? A través del trabajo de una empresa que tiene mayor experiencia que usted y aprende en la práctica preprofesional y demás, ¿ya? Pero de ahí, cuando una persona aprende o termina de aprender todo eso, debe salir y dar un paso, digamos, no más adelante, ¿ya? Entonces, a mí me tocó, digamos, ¿no? Y espero que les toque a ustedes también, digamos, ¿no? Pasar lo mismo. Entonces, yo en lo particular, salí de la facultad y directamente me lancé a la piscina en un concurso del Colegio de Arquitectos y me entré, digamos, ¿no? A todo lo que era la vivienda social. Aprendí a hacer eso y aprendí a hacer licitaciones. Entonces ahí me llené de estas cosas. Y bueno, al momento que aprendí a hacer licitaciones, comencé a trabajar en petroleras y agarraba, hacía obras civiles para empresas petroleras. Entonces, ese era mi trabajo. Entonces, y construí un montón de metros cuadrados, construí cosas que nunca creí que iba a ver, digamos, ¿no? Entonces, aprendí muchas cosas, digamos, ¿no? Y lo que uno más aprende en todas estas cosas es a construir, ¿ya? Entonces, porque si uno es consciente, entonces se da cuenta de que las normativas aquí en la ciudad, digamos, no son bien vagas, digamos, ¿no? En cuanto a calidad. Sin embargo, si hablamos de una empresa petrolera tiene una normativa bien fuerte. Entonces, respecto a lo que es calidad, ¿ya? Entonces, bueno, la idea es justamente que usted aprenda, digamos, ¿no? Usted quiere ser fiscal, quiere ser supervisor o quiere construir, digamos, ¿no? Entonces tiene su empresa constructorita, digamos, ¿no? Y quiere hacer vivienditas sociales, digamos, ¿no? Entonces, 10 vivienditas, 20 viviendas, 150, digamos, ¿no? Entonces, yo empecé, por ejemplo, en mi primer plan de vivienda con 150. O sea, empezamos con 15 casas modelo, de ahí saltamos a hacer 150 casas y en un año teníamos 750 viviendas construidas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? O sea, que usted no salga a hacer el peji de allí. Entonces, usted salga a hacerse nombre, digamos, ¿no? A ser una persona de la Gabriela, independiente, fuerte, digamos, ¿no? Tenemos pocos ejemplos aquí de la facultad, digamos, ¿no? De coleguitas, digamos, ¿no? O sea, que son nuevos, o sea, por lo general mujeres, increíblemente. Entonces, que han salido y se han metido. Sí, vamos a hacer viviendas sociales. Tengo aquí mi modelito de vivienda social, chiquitito, sencillo, barato, digamos, ¿no? Presentan sus propuestas al plan de vivienda, ganan y están trabajando entonces. Porque la idea es esa, digamos, ¿no? Que usted tenga un retorno de ganancia, digamos, ¿no? Y si usted sabe lo que le conviene, sabe que no se va a poner a robar porque usted tiene del porcentaje que usted va a gastar en su construcción. Entonces tiene un 20% de ganancia, ah, ya 20%, 10% de ganancia. Bueno, ya 10% de ganancia, digamos, ¿no? Pero tiene ganancia, ¿ya? Entonces multiplique nada más. Entonces, ¿cuánto le sale? Digamos, listo, voy a hacer 100 casas, digamos, voy a ganar $1,000 por casa. Entonces, multiplique cuánto va a ganar. Entonces, considerando que tiene que pagar manos de obra, tiene que pagar materiales y demás cosas. ¿Ya? Entonces, la gente no tiene plata porque no quiere. ¿Ya? Entonces, sencillamente es eso, porque está muy cómoda, porque le parece que trabajar para alguien más es más seguro, digamos, ¿no? Porque quiere jubilarse así, inclusive, digamos, ¿no? He tenido la experiencia y después de lo del COVID, por ejemplo, la gente, digamos, ¿no? Que se acostumbra y cree que está segura o asegurada, digamos, ¿no? En una empresa, digamos, ¿no? Ha descubierto de que, bueno, se viene una pandemia, no hay trabajo y los despiden a toditos, ¿no? Entonces, y eso seguramente lo han visto ustedes por todos lados, ¿ya? Entonces, la idea de esto es justamente capacitarlos para que ustedes tengan, digamos, ¿no? Otra fuente de ingreso, ¿ya? Entonces, la ley 1178, digamos, ¿no? Vamos a ver en el contexto general. Entonces, la ley 1178, ¿de qué trata? Entonces vamos a ver cuáles son a las cosas a las que yo me pongo, digamos, ¿no? Como persona que va a trabajar para el Estado.
Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad legal? ¿Cuál es mi responsabilidad penal? ¿Mi responsabilidad administrativa? Etcétera. Entonces, y de ahí vamos a entrar a lo que son las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿ya? Entonces, ah, lo importante de acá, fíjense, del régimen de contrataciones es esta de acá, la licitación pública. Sí o sí debe aprenderse muy bien una de estas cosas y debe aprender, obviamente, digamos, ¿no? Cuáles son los recursos, por qué no se da una licitación, digamos, ¿no? Para que uno no esté de tonto, digamos, ¿no? Porque hay gente que sencillamente cuando ocupa, digamos, ¿no? Un software o un programa de apoyo, entonces lo hace mal, ¿ya? Entonces ya les voy a explicar por qué, digamos, ¿no? Les voy a explicar por qué dicen, digamos, ¿no? Algunas personas que su proyecto era el más barato, digamos, ¿no? Que debió licitárselo, digamos, ¿no? Y después se dan cuenta de que lo están haciendo mal, ¿ya? Ese tipo de cositas vamos a conocer acá un poquito, digamos, ¿no? De lo que ha sido por lo menos la experiencia que yo he tenido en esto, ¿ya? Y bueno, el tema con esto es que aprendan a hacerlas las cosas, ¿ya? Entonces, si bien el examen es teórico, yo lo que les voy a recomendar a ustedes, ¿ya? Es que traten un poquito de verlo como una fuente de trabajo, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con el tema de calidad, lo que les dije. Está bien, usted pasó con 51 procesos constructivos, materiales aplicados, puta, apenas pasó después de la tercera vez que se tiró, digamos, ¿no? Pero señores, usted está entrando a su octavo semestre, si es que no está en tesis ya. Entonces, ya debe aprender, digamos, no ser coherente y agarrar y decir, puta, no, digamos, no puedo ser yo, digamos, no la persona que esté tan retrasada, digamos, no en conocimiento, ¿ya? Entonces debe aprender, debe comenzar a revisar. Si no sabe, bueno, tiene que aprender, digamos, ¿no? Si no, se vaya a hacer al vaco, digamos, ¿no? Y listo, digamos, ¿no? Entonces aprenda desde abajo, desde ahí, digamos, ¿no? Entonces, donde nadie le va a decir nada, nadie le va a decir, arquitecto, cómo tengo que hacer la mezcla, digamos, ¿no? Y usted tuti, ¿ya? Entonces, ya tiene que saber esas cosas, ¿ya? Entonces, todo lo que es proceso constructivo y todo lo demás que era calidad, entonces ya lo debe saber. Se lo tomó medio a chiste todo lo que fue el examen anterior, belleza. Entonces, pero acuérdese, de aquí usted sale y ya no hay, digamos, no un semestre para hacer un presupuesto, ya no hay un semestre para saber cuánto le tengo que pagar al albañil, digamos, no hay un semestre para saber cuánto cemento tengo que comprar, digamos, ¿no? Entonces, esas cositas las vamos a aprender acá, pero, digamos, ¿no? Dependerá de usted aprender. Entonces, independientemente de los exámenes, independientemente de todo lo demás, ¿ya? Es cuestión de una persona aprender esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ley 1178? Es una ley que expresa un modelo de gestión por resultados. Entonces, para el manejo adecuado de los recursos del Estado. Establece sistemas de administración que, que se interrelacionan entre sí y los sistemas nacionales. Establece un régimen de responsabilidad por la función pública. Entonces, aquí vamos a ver un poquito en el ámbito de la prevención. Entonces, lo primero es prevenir, o sea, no dejar que se cometan los delitos, digamos, ¿no? Establece un sistema de administración, establece controles internos y el control externo o posterior, digamos que son las auditorías. Los sistemas que regula, fíjense, la ley 1178. Entonces, sistemas de operaciones, sistemas de administración, del presupuesto del general, entonces, del Sistema Nacional de Inversión Pública, digamos, ¿no? Entonces, esos son los que manejan el SNIP. Entonces, para ejecutar las operaciones programadas, fíjense, el sistema de gestión del personal, entonces, donde está toda la gente que trabaja, los fiscales, todas las personas que trabajan en la administración pública, digamos, ¿no? Y aquí está el sistema de administración de bienes y servicios, entonces SAPS, ¿ya? Va a manejar tres cosas, ¿ya? Entonces, uno va a ser la contratación de las cosas, la ejecución o la elaboración de las cosas y la puesta de los bienes. Entonces, ¿dónde se van a poner? Cuando entren en desuso, qué se va a hacer con ellos y demás cosas, ¿ya? Entonces, viene acompañado de la tesorería y del banco público. Entonces, el sistema de contabilidad integrada. Para controlar los sistemas de está el control gubernamental, integrado por el control interno y el externo posterior, digamos, ¿no? O sea, las auditorías que se les puede dar a una persona, ¿ya? Cuando una persona entra a trabajar a un sistema del bien público, se le va a hacer una auditoría sí o sí, ¿ya? Entonces, cuando mucha gente tiene, digamos, ¿no? La posibilidad, le dicen, no, sabes que mira, papá, vos vas a trabajar para mí en esta alcaldía, vas a ser mi asesor,
Entonces yo te voy a pagar 7.000, digamos, ¿no? De los cuales me vas a dar 3.500. Les estoy hablando así de memoria, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no estamos hablando de 3.000, digamos, no, ni 3.500, hablamos de 20.000 y más, digamos, ¿no? Entonces, y a ustedes les ofrecen algo así, digamos, y usted dice, ay, sí, voy a ganar platita, digamos, ¿no? Entonces por asesorar a alguien le dar la mitad, digamos, ¿no? Y cuando usted gana otra cosa por afuera, pucha, resulta que le hacen una auditoría y usted debe plata al fisco y termina pagando y termina perdiendo casa y termina perdiendo auto y termina perdiendo todo, ¿ya? Por último, lo peor que puede perder es la libertad, ¿ya? Y eso les puede pasar, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar consciente de las cosas que uno se va a meter, ¿ya? En el ámbito de las sanciones, fíjense, tenemos los distintos tipos de responsabilidad por la función pública. Las sanciones administrativas, ejecutivas, civiles y penales. Entonces, administrativas, digamos, ¿no? Que van a hacer, qué sé yo, cambios, hasta despidos, digamos, ¿no? Ejecutivas por la ineficiencia, por la mala ejecución de algo, digamos, ¿no? A eso se refiere. La civil cuando se produce un daño, digamos, ¿no? A una persona, digamos, ¿no? De características civiles. Y la penal cuando ya se produce un delito. Entonces, cuando usted ya comete robo, cuando se le cae la casa al vecino, digamos, ¿no? Entonces, y usted mata a una persona, digamos, ¿no? Entonces, no falta el animal, digamos, ¿no? Que cree en los suyos, digamos, ¿no? Entonces, y resulta que se trae a un borrachito y lo mata en plena obra, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas hay y hay harto acá, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, esas cositas vienen ligadas justamente a lo que es la sanción por la función pública, digamos, ¿no? Entonces, la aplicación de las sanciones alcanza la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Una MAE es la máxima autoridad ejecutiva. Si bien habíamos hablado nosotros, dentro de nuestro contexto aquí universitario, la máxima autoridad ejecutiva justamente es el ilustre Consejo Universitario, presidido por el rector, digamos, ¿no? A nivel local, digamos, ¿no? Más local, digamos, ¿no? Más de la facultad. Entonces, nuestro ilustre Consejo Facultativo y preside el decano, digamos, entonces y a nivel más local, digamos, ¿no? Sucesivamente así, vamos a ir justamente viendo quién es la máxima autoridad ejecutiva de cada una de las instancias, ¿ya? Entonces, esto está relacionado obviamente con los recursos públicos, ¿ya? Responsabilidad de la función pública. Entonces, cuando nosotros ejercemos un cargo público, ya sea que usted preste un servicio, ya sea que usted sea un funcionario, ya sea que usted simplemente esté ayudando o colaborando dentro de una fiscalización, una supervisión. Entonces, si usted presta un servicio, si usted está trabajando para ello o si usted está siendo beneficiado, digamos, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere a una responsabilidad administrativa? Acción o omisión que contraviene el ordenamiento administrativo jurídico, ¿ya? O negligencia funcionaria. Entonces, si usted no revisa una cosa, si usted sencillamente, digamos, no, simplemente le dan un contrato y usted le tira su firma, digamos, no lo lee, ¿ya? Entonces, a eso hace referencia el tema de responsabilidad administrativa. Entonces, multa hasta un 20% de la remuneración mensual, suspensión hasta un máximo de 30 días y por último, la destitución o el despido. Entonces, sin derecho a reclamo, sin derecho a nada es esto, digamos, ¿no? Entonces, porque esto es una responsabilidad de una persona. Entonces, hay mucha gente que arriesga, digamos, no trabajo justamente porque dicen, ah, no me pagan mucho. Entonces, arriesgar este trabajo, veremos si me cae algo, digamos, ¿no? Y si me cae, digamos, ¿no? Bien, si no, digamos, me despiden y ya, digamos, no me voy, digamos, ¿no? Y cree que esto de acá queda aquí, ¿ya? Entonces, esto por si acaso va avanzando, digamos, ¿no? Hay gente que es juzgada por responsabilidades administrativas, otras ejecutivas, otras penales, digamos, entonces van aumentando, digamos, ¿no? Su grado de culpabilidad dentro de algo. Responsabilidad de la función pública ejecutiva. Entonces, incumplimiento de las obligaciones expresamente señaladas por ley. Por ejemplo, ¿ya? Si usted es un fiscal de obra, entonces, y usted no fiscaliza, entonces usted simplemente va y ve, usted simplemente ve, digamos, ¿no? Y qué sé yo, le dicen, a ver, fírmame aquí, digamos, ¿no? Entonces, si usted va y firma, digamos, ¿no? Entonces, si usted simplemente, digamos, le entrega un presupuesto y le dicen, mira, tuvimos estos adicionales y usted no verifica que eso existe, usted simplemente le tira una firma y eso van a encontrar por montones, digamos, ¿no? Lastimosamente, y hay que decirlo, muchas personas aquí de la Gabriel. Entonces, que bueno,
pasaban porque, bueno, era el chupa del profe, lo que usted quiera ponerle. Entonces, porque era muy linda la chica, no sé, lo que usted se quiere inventar, invéntese. Entonces, y pasa eso. ¿Ya? Entonces, hay gente que no sabe cuál es su trabajo, ¿ya? Por eso es que yo, al finalizar estas clases, les digo, les paso, digamos, ¿no? Cuál es la función hasta del chofer. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Ya? Entonces, una gestión deficiente, digamos, ¿no? Entonces, cuando, pucha, tendrían que haberse construido, por ejemplo, fíjense el ejemplo, tenía que haberse construido la segunda parte del módulo de nuestra facultad y no se ha generado absolutamente nada. Entonces, tenían que haberse hecho los papeles y nunca salieron. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son fallas de nivel ejecutivo. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Las autoridades. Eso es lo que está mal, digamos. Entonces, no funcionó, no le convenía, no lo hicieron sus gestiones, no saben qué hacer, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya son responsabilidades ejecutivas. Entonces, aquí entra la MAE, la dirección colegiada y ex ejecutivo. Entonces, tienen responsabilidad ejecutiva. ¿Por qué? Resulta que hay gente que cree que porque ya se salió de un trabajo, entonces sencillamente ya no es responsabilidad lo que pase. Y cuando llega una auditoría, resulta que dicen, sí, señores, aquí le faltó 50 millones de bolivianos de a uno que se gastaron en algo y lo llaman a uno, digamos, ¿no? Y tiene que dar una respuesta a eso, ¿no? Entonces, sanciones, suspensión o destitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal correspondiente. Y lo hace el Contralor General de la República, ¿ya? Entonces, estas cosas de acá, digamos, no es de mucho cuidado, digamos, entonces siempre esto de acá es algo que nos puede llegar a perjudicar. Responsabilidad civil por acción o omisión, negligencia del servidor público que cause daño al Estado valuable en dinero. Entonces, si yo agarro, digamos, ¿no? Y apruebo, por decirle, una construcción, yo soy supervisor o soy fiscal, digamos, ¿no? Entonces, y apruebo una construcción que está mal hecha, que no funciona. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Si yo soy el supervisor de la facultad, del módulo de la facultad que tenemos ahorita. Entonces yo veo, pucha, si yo veo ese cielo, digamos, ¿no? Ahí se entran las palomas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal hecho. Porque no tengo un plano de diseño final, porque nunca se me ocurrió a mí definir, digamos, ¿no? Qué materiales van a ir en dónde, digamos, ¿no? Y a alguien se le ocurrió poner esas piezas, digamos, ¿no? Y las puso así, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, eso causa daño al Estado, digamos, ¿no? O sea, y nosotros decimos, sí, no causa daño, digamos, ¿no? Entonces, eso es plata que no debería haberse gastado de esa manera. Nuestra facultad vale más de 4 millones de dólares, entonces, y debió gastarse de la manera correcta, digamos, ¿no? Entonces, no con esa huevada que tenemos de construcción, que pareciera, digamos, ¿no? Que puta, nos la regalaron, digamos, ¿no? Entonces, un montón de gente se ha servido de esa plata, digamos, ¿no? Y dónde están, digamos, las observaciones, digamos, ¿no? Entonces, pucha, no era una facultad de arquitectura, ¿dónde están las personas que estaban encargadas de observar esas cosas? Entonces, ay, sí, digamos, ¿no? Si nosotros vemos los vidrios son un asco, digamos, ¿no? No son DBH, ¿saben qué es el DBH, no es? El vidrio doble con vacío para que no nos entre el sol, digamos, ¿no? Entonces, pucha, me acuerdo de la anterior elección, entonces, en esta misma época electoral, entonces teníamos, digamos, ¿no? El tema de estas elecciones, de decano y demás cosas. Y me acuerdo el arquitecto Bazán fue el que se encargó, digamos, ¿no? De venir aquí, digamos, ¿no? A ofrecernos todo, no sé qué vaina más. Entonces, y nosotros le pedimos en la sala de cómputo, le dije, no, yo quiero aquí unas cortinas, digamos, porque no se ve nada, digamos, ¿no? O sea, teníamos proyector y no se ve nada. Entonces, ganó. Entonces, lo primero que hicimos fue agarrar y reclamarle, queremos nuestras cortinas ya. Y nos pusieron cortinas. Entonces, pedimos proyectores ya, digamos, ¿no? Y nos pusieron proyectores. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no? Porque es responsabilidad de ellos, digamos, ¿no? Cumplir con esa gestión pública, ¿ya? Entonces, y eso hay que hacer, digamos, no siempre hay que hacer así. O sea, la persona que entre ahí, no importa quién sea, sea amigo, enemigo, lo que usted quiera, entonces debe cumplir con su trabajo en la gestión. Entonces, contra servidores públicos o ex servidores públicos, entonces personas naturales o jurídicas, entonces las personas naturales son las personas individuales y las jurídicas son las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, etcétera. Entonces, y las realiza un juez competente con jurisdicción colectiva, fiscal u ordinaria, digamos, ¿no? ¿Esto por qué, digamos? Personas jurídicas, ¿por qué?
¿Qué pasa si yo soy el constructor y construyo casas mal hechas? Entonces, para la vivienda social. O construyo un hospital muy mal hecho, hago un mal acabado, entonces no me fijo qué tipo de piso era, digamos, ¿no? Entonces, por ahí creo una cámara hiperbárica, digamos, ¿no? Entonces mal hecha, entonces, o por ahí no sé, digamos, ¿no? Cómo se utiliza el plomo, digamos, ¿no? Entonces, cómo se hace una pared plomada, digamos, ¿no? Entonces, por ahí no sé esas cosas, digamos, ¿no? Porque, pucha, resulta que soy nuevo, que no sé qué, digamos, entonces si yo no sé esas cosas, no me debo meter. Entonces, se exige una experiencia previa en obras públicas, siempre. Por eso le decía yo, cuando usted empiece, empiece por lo pequeño, viviendita. Entonces, después de viviendita, listo, remodelaciones, vea distintos ítems, contrataciones directas, vea colegios, digamos, ¿no? Y por último, vea hospitales, digamos, ¿no? Cuando ya tenga la suficiente experiencia y conozca al personal que le pueda ayudar a hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Porque mucha gente, digamos, no se mete a hacer cosas que no sabe hacer. Entonces, listo, tenés que poner piso Armstrong, digamos, ¿qué es el piso Armstrong? Digamos, el piso plástico este que hay que quemarlo, no sé qué. Ah, ya, digamos, si sabes eso, puta, métale. Si no sabe eso, no se meta, ¿ya? Entonces, la varitina, ¿qué es una varitina, por ejemplo? Pucha, una varitina, digamos, una bolita que se mezcla con la mezcla de cemento, no sé qué, nada más, y se le pone ahí, digamos, ¿no? Pues en el caso de que haya una máquina de rayos X, digamos, ¿no? Ah, si usted sabe eso, métale. Si no sabe eso, ni se meta, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ver un montón de gente que se mete a hacer hospitales aquí en las tesis, entonces, y vos lo ves, digamos, ¿no? Las huevadas que hacen, digamos, ¿no? O sea, no saben que es una jaula de Faraday, digamos, entonces, puta, si no sabes eso, ¿qué estás diseñando, digamos, ¿no? Entonces, o para quién estás diseñando, digamos, ¿no? Entonces, pero son tesis, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el docente guía no me guió. Entonces, obvio, digamos, ¿no? ¿Cuándo has visto que tu docente guía sepa hacer un hospital, digamos, ¿no? Entonces, puta, digamos, ¿no? Te pasa un montón de veces, digamos, ¿no? Y viene dando tesis hace años y no sabe hacer hospitales, digamos, ¿no? Entonces, porque nunca vio un hospital. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas les va a pasar a ustedes, señores, ¿ya? Entonces, y tengan mucho cuidado cuando les pase, ¿ya? Responsabilidad penal. Ahora, fíjense, esta es la parte ya grave de todo. Cuando la acción o omisión del servidor público y de los particulares se encuentra tipificado como un delito en el Código Penal. Entonces, sea robo, sea maltrato, sea inclusive, digamos, ¿no? Discriminación. Entonces, está bien. Vos podés decirle, negro, mierda, vení, digamos, ¿no? Entonces, a tu peón, digamos, ¿no? Entonces, mientras eso sea un trato amable con él, está bien. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea ya por algo, digamos, ¿no? De discriminación, entonces es un delito en el Código Penal. ¿Ya? Entonces, y es un juez competente en materia penal. ¿Ya? Entonces va a depender de cuál sea la penalidad que se ha hecho, si es un daño, qué sé yo, fortuito, si es un daño con daños a terceros y demás, entonces, ¿qué características tiene? Entonces, este tipo de responsabilidad es de la que más debemos cuidarnos, ¿ya? Entonces, estas por si acaso vienen en línea. Entonces, usted simplemente pasa de la sanción administrativa, cumple todas las cosas, digamos, lo acaban de despedir, verifican si usted tiene problemas ejecutivos para ver si va a devolver plata, si lo van a meter, digamos, preso por robo, alguna cosa así. Entonces, sucesivamente así va a ir viendo, digamos, ¿no? Si tiene una responsabilidad civil, entonces si ha lastimado a alguien o ha tomado el dinero del Estado y ya ha tenido daño lesivo al Estado. Para el que no sabe, el daño lesivo al Estado, ya o sea, yo agarré, digamos, no hice una obra y se me perdieron 50 bolsas de cemento. Y les digo eso porque a mí me pasó. Entonces se perdieron 50 bolsas de cemento de mi bodega. Pero a través de este programita, digamos, no ridículo, entonces este programita, digamos, no, yo agarré y verifiqué y me faltaban 50 bolsas en bodega. Entonces, ¿cómo sabes eso? Digamos, ¿no? Entonces, porque haces el control justamente de bodega y para eso te ayuda un software, digamos, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué software arquitecto? ¿Cómo se le pueden perder 50 bolsas? Solamente calcule, estábamos construyendo 150 casas. Entonces, en 150 casas, 50 bolsas se notan, nunca. Así. Entonces, simplemente usted debe aprender a hacer ese tipo de control, ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, exención de responsabilidades ejecutivas, administrativas y civiles. Fíjense que esto de acá aplica solamente para esto de acá hasta llegar a civil. Entonces, ¿por qué? Nunca se extingue una acción penal. Cuando se pruebe que la decisión gerencial hubiese sido tomada en procura del mayor beneficio, en resguardo de los bienes de la entidad
considerando los riesgos propios de la operación y de las circunstancias imperantes en el momento de la decisión, se debe sustentar previo o paralelo inmediatamente después de tomada la decisión. Lo hace el ente superior jerárquico, los máximos ejecutivos de cada entidad, autoridades de la entidad que ejercen tuición. Entonces, nadie sabe quién demonios fue la persona que autorizó, digamos, ¿no? Que nos pongan ese cielito hermoso que tenemos ahí en la facultad, digamos, ¿no? Nadie sabe quién demonios hizo el vaciado de las losas, digamos, ¿no? De nuestra facultad. Entonces, nadie demonios sabe, digamos, ¿no? Quién hizo que el hormigón sea tan flexible, digamos, ¿no? Para la mezcla que se puso, digamos, ¿no? En las estructuras. Y nos vamos a dar cuenta cómo, digamos, ¿no? En la facultad. Entonces, hace calor, se comprime el fierro, digamos, ¿no? Entonces, hace frío, se expande, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, ¿no? ¿Eso perjudica en algo? No, no, no va a perjudicar en nada. Sin embargo, nosotros vemos, digamos, ¿no? Que tenemos una pared que se termina quebrando siempre, siempre la están revocando, siempre la están pintando, digamos, ¿no? Y se vuelve a partir, y se vuelve a partir, y se vuelve a partir, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un hormigón totalmente flexible. Entonces, que está justamente expandiéndose, contrayéndose, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, se le ocurrió a alguien poner una biblioteca, digamos, ¿no? Entonces, resulta que se supone que hay un sistema de aire acondicionado, digamos, ¿no? Central para la facultad, digamos, ¿no? Pero resulta que no tenemos ningún solo pase, digamos, ¿no? Entonces, de aire acondicionado, digamos, ¿no? Entonces, resulta que teníamos, digamos, ¿no? Un ascensor, digamos, ¿no? Que el ascensor estaba muerto, digamos, ¿no? Entonces, y nos los entregaron así muertito, digamos, ¿no? El ascensor, digamos, y nadie dijo nada. Se lo habilitó, digamos, ¿no? Para los docentes, dijera. Entonces, y bueno, siempre vi alumnas y alumnos, digamos, ¿no? Ahí. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Son cosas que debieron gestionarse en su momento y deben seguir exigiéndose. Como tema uno, ¿ya? Vamos a ver qué son las SAPs. Entonces, Sistema de Administración de Bienes y Servicios, ¿ya? Fíjense, es el conjunto de normas, fíjense, de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque son parte de una ley. Técnico, porque cumplen caracteres o detalles técnicos, digamos, ¿no? Y administrativos, porque maneja bienes del Estado, ¿ya? Entonces, el sistema de administración de bienes y servicios está encargado justamente de esos tres ámbitos, ¿ya? Fíjense que ustedes tienen el documento que parece una ley, ¿ya? Entonces, y tiene justamente estas tres características. Jurídico, porque habla acerca de leyes. Entonces, técnicos, porque habla acerca de normativas técnicas que deben cumplirse. Y administrativos, porque administra recursos del Estado. ¿Qué establece? Fíjense. Contratación de bienes y servicios, o sea, compra de inmuebles, o sea, alquileres de cosas, construcciones de cosas, demoliciones de cosas, reemplazo de cosas. Manejo de bienes, entonces, ¿cómo se asigna cada uno de los elementos? ¿Ya? Les decía yo, digamos, ¿no? Cuando veamos el tema de la administración, por ejemplo, de un ente, digamos, ¿no? Cualquiera, entonces, la facultad, por ejemplo, entonces, o un hospital, o, digamos, ¿no? Algunos elementos, digamos, ¿no? Entonces, el manejo de bienes implica a veces, digamos, ¿no? Que usted debe saber otras cosas aparte de lo que es su profesión. Por ejemplo, le decía, una contratación llave en mano tiene tres condiciones. Entonces, clarito, así digamos, ¿no? Para todito, le va a tocar en su examen seguramente. Tres condiciones tiene una contratación llave en mano. El diseño, la ejecución y la puesta en marcha. Entonces, ¿cómo es eso, digamos, no? Entonces, listo, vamos a hacer un colegio. Entonces, vamos a hacer un colegio. Entonces, me contratan llave en mano para hacer un colegio. Entonces, diseñar un colegio, sé hacerlo, bienísimo. Construir un colegio, sé hacerlo, bienísimo, sé construir. Entonces, puesta en marcha, tengo que sacar los permisos para el funcionamiento de un colegio. Las licencias ambientales, las licencias del SEDUCA, tengo que hacer las contrataciones de los trabajadores, del director, de los profesores y demás. Eso sé hacer, digamos, ¿no? Entonces, ahí está justamente la pericia de lo que es saber cómo funciona esta cosa de acá, del sistema de gestión de índices y servicios, ¿ya? Entonces, eso les ha pasado a muchos colegas, entonces, se meten, digamos, de tipo de licitaciones, ganan efectivamente, pero no sabían cuánto les iba a tomar, digamos, ¿no? Legalizar un hospital. Entonces, poner, digamos, está bien, construir un hospital de tercer nivel, digamos, ¿no? ¿Y cómo ahora hago que funcione, digamos, ¿no? ¿Le pongo simplemente un montón de doctores y ya funciona? No. Entonces, no funciona así.
¿ya? Entonces tienen normativas, tienen reglas, entonces hay que ver, digamos, ¿no? cómo se habilita cada una de sus partes, digamos, entonces si se cumple, si no se cumple, digamos, ¿no? Entonces, ustedes ven, por ejemplo, aquí el hospital Rottweiler, ¿no? Dogweiler, perdón. Entonces, aquí, digamos, el Laudabol. Entonces, ese hospital pasó por la mano de toditos los arquitectos de Santa Cruz, creo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente, digamos, ¿no? Cuando se contrató, digamos, ¿no? Ese tipo de servicio, entonces, que los pagó el Estado, curiosamente, digamos, ¿no? Porque, bueno, el Dogweiler es masista. Entonces, pasó, digamos, ¿no? Por todos lados, digamos, ¿no? Y la gente no sabía cómo hacerlo, activar, cómo hacer que funcione, digamos, ¿no? Entonces, realmente. Y bueno, tenemos también la disposición de bienes, entonces, pucha, se nos fregan, digamos, ¿no? Las sillas, ¿qué hacemos con los tocos? ¿Qué hacemos con las mesas, digamos, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos nosotros en la facultad, digamos, ¿no? La disposición de los bienes, entonces hay que botarlos ahí atrás, digamos, ¿no? Hay que enumerarlos, hay que controlar hasta que se deshagan, digamos, ¿no? Entonces, ¿se los puede reciclar? No, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros ahí en el CPD, digamos, un montón de monitores, digamos, ¿no? Que los van a ver que están enumeraditos, algunos hasta sirven, digamos, ¿no? Entonces, hay teles, hay de todo, ¿no es ahí? Entonces, y nadie sabe qué es lo que hacen ahí, digamos. Entonces, ¿por qué no las arreglan, digamos? Entonces, pues tenés el personal, pero no sabe hacerlo, digamos. Entonces, y para eso se hace la disposición de los bienes, ¿ya? Pregunta de examen, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de las SAPs? Entonces, solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer justamente a todas las personas. Entonces, para eso, digamos, ¿no? Están hechos justamente estos recursos, ¿ya? Más adelante vamos a ver cuál es la función en realidad de las apps o cómo funciona, digamos, ¿no? Respecto a las necesidades de las personas, digamos, ¿no? Entonces, participación implica, digamos, ¿no? Que sea de todos, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, ¿no? Usted, como estudiante de arquitectura, digamos, ¿no? Persona egresada, digamos, ¿no? De la carrera de arquitectura o como arquitecto nuevo, entonces, ¿puede participar en una licitación? Claro, digamos, ¿no? Pero dentro de las medidas que usted pueda hacerlo. Entonces, si hay un plan de vivienda de 10 casitas, bueno, ¿puede participar ahí? Claro que sí, digamos, ¿no? ¿Puede participar en un hospital? Lo dudo, digamos, ¿no? Necesitará experiencia, necesitará una X cantidad de metros cuadrados manejados, etcétera, ¿ya? Que lo va a agarrar, digamos, ¿no? En cuestiones de un par de años, digamos, ¿no? Entonces, que uno esté trabajando en estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en las petroleras, digamos, ¿no? Entonces, en una petrolera usted entra a trabajar por obras menores y después va evolucionando, digamos, ¿no? Y tiene obras de alto riesgo y tiene ya plantas de procesamiento y demás, digamos, entonces va evolucionando dentro de ello, ¿ya? Pero puede participar, ¿me entiendes? O sea, no todo está hecho para que una empresa grande siempre gane, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas para empresas pequeñas, digamos, ¿no? Hay trabajitos pequeños y demás, que una empresa grande no lo va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, control social, velar por la correcta ejecución de los recursos del Estado. ¿Perdón? Buena fe, se presume que todas las personas actúan en buena fe acá, ¿ya? Lo que no implica, digamos, ¿no? Que usted no deba cumplir con las normas. Celeridad, digamos, ¿no? Entonces, el dinero tiene que estar disponible para las condiciones que estén. Entonces, cuando nosotros hacemos un POA, por ejemplo, se va a acostumbrar a hacer POA, entonces, un plan operativo anual, entonces va a hacer, digamos, ¿no? Su POA, digamos, ¿no? De todo lo que va a necesitar, de todo lo que quiere hacer. Y para eso va a haber un PAC, un presupuesto anual de contrataciones, digamos. Entonces, ¿qué le va a decir si usted tiene o no tiene el dinero para hacerlo o cuánto le alcanza, digamos, ¿no? Entonces, la eficiencia, digamos, ¿no? Que ahí está justamente el hecho de saber hacer un presupuesto y hacer un cronograma de obra, entonces, en tiempo óptimo. Entonces, ¿cómo, digamos, ¿no? Nosotros llegamos a cumplir esos tiempos? Lo primero, digamos, ¿no? Un sistema de gestión debe ser anual. Entonces, en un año usted debe hacer un sistema de gestión. Entonces, si usted va a empezar con una empresa pequeña, digamos, ¿no? Que va a hacer 150 casas, primero hará pues un plan de vivienda, digamos, ¿no? De medio año o lo que resta del año, digamos, ¿no? Para que haga unas casas modelos, digamos, ¿no? Que se ensaye, que aprenda, digamos, ¿no? Y después de eso salta, digamos, ¿no? Y le exige 150 casas en 3 meses, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene a la gente capacitada, porque ya cambió, digamos, ¿no? Entonces las cosas, entonces tiene que planificarlo, ¿ya? La equidad, igualdad de condiciones para todas las personas. Entonces, todas las empresas pueden participar. Hay gente que no le interesa pequeñas obras, digamos, va a hacer 150 casas, no le interesa, digamos, no quiere hacer hospitales, quiere hacer colegios,
quiere hacer un montón de cosas más, ¿ya? La libre participación, mejor condición de precio y calidad. Ya vamos a ver cómo se evalúa el precio y calidad, digamos, ¿no? Entonces, bajo qué condiciones se evalúa, ya para que usted no esté presentándose una licitación y diciendo que le ganaron, digamos, ¿no? O porque alguien lo estafó a usted, digamos, ¿no? Entonces, responsabilidad, cumplir con las disposiciones vigentes o ser sancionados. Y por último, transparencia, porque son recursos públicos, ¿ya? Entonces, esos son los principios de las SAPs. Entonces, el órgano rector de las SAP es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, tiene unidades operativas del órgano rector, que es la Dirección de Normas de Gestión Pública, que hace su marco normativo, y la Dirección General del Sistema de Gestión de Información Fiscal, que es el SICOE. Entonces, que maneja un sistema de transparencia. Entonces, ¿por qué decimos que es un sistema de transparencia? Porque si a usted se ganó una licitación que vale millones más caro de lo que debió valer, entonces, así como salió, igual lo suben, digamos, ¿no? Entonces, no hay nada que se esconda acá, los contratos se suben tal cuales están. Entonces, si usted, digamos, no trabaja en el sistema público y resulta que a usted se le ocurre meterse en una licitación, entonces cuando usted se mete en una licitación y trabaja en el sistema público, entonces usted está ganando una doble percepción salarial y esas cosas van a ir al SICOE sí o sí. Entonces cuando hay una auditoría, de ahí van a sacar la información justamente para determinar qué grado de culpabilidad tiene usted respecto a la cosa pública, ¿ya? Entonces, uno debe aprender de esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Usted no sabe si usted va a entrar de fiscal o de supervisor o de constructor, por último, digamos, ¿no? Entonces, dentro de una actividad obra proyecto, ¿ya? Entonces, responsables de implementar el sistema de gestión de bienes y servicios a nivel normativo y consultivo, fíjense, estaba el Ministerio de Economía y Finanzas y a nivel ejecutivo las entidades en todo el país. Para ello, fíjense, existen los reglamentos. Entonces, NB SAPS y RE SAPS. ¿Ya? Entonces, vamos a definir un poquito estos términos. Ya los van a ver ustedes siempre en toda la documentación que encuentren. Entonces, NB es norma básica del sistema de administración de bienes y servicios. Norma básica, NB. Ya no falta el animal que dice norma boliviana. Entonces, no, es norma básica. ¿Ya? Y RE, reglamento específico. Entonces, cuando alguien dice que va a hacer hospitales, entonces va a ser una norma básica respecto a hospitales y va a hacerse un reglamento específico para hospitales, digamos, ¿no? Entonces, que lo va a hacer justamente la entidad. Por hacer un trabajito que no vale nada. Entonces, sin importar eso, ese tipo de contratos se sube, digamos, ¿no? Directamente al sistema, ¿ya? Entonces, aquí no hay nada que se esconda, por eso es que se habla mucho de transparencia. ¿Ya? Entonces, por si acaso, digamos, ¿no? Para que ustedes sepan, siempre se hacen unas capacitaciones, digamos, ¿no? Para el SICOES, digamos, ¿no? Se supone que la última vez que se hizo esto para el sistema municipal, se hizo una capacitación, digamos, ¿no? Para las personas interesadas, digamos, ¿no? Y las principales personas interesadas, digamos, ¿no? En el tema del SICOES fueron los activistas públicos. Entonces, los activistas, digamos, ¿no? O sea,
en realidad, digamos, ¿no? Que si yo, Fede Morón, el arquitecto Fernando Prado, digamos, de toditos ellos entraron justamente a este tipo de capacitaciones. Entonces, ¿para qué, digamos, no? Porque cuando se mostraba, digamos, ¿no? Un tipo de administración media fallida, digamos, ¿no? De parte, digamos, ¿no? De la alcaldía o de la gobernación. Entonces ellos denunciaban, digamos, ¿no? Entonces ahí fue donde vimos el tema de las bandas, ¿no? Es de la Sosa. Entonces, las bandas que costaban un montón de plata, digamos, ¿no? Entonces ahí nació, digamos, eso, ¿no? ¿Por qué? Porque le acabas de enseñar a una persona que denuncia siempre o que está en contra de los políticos, digamos, ¿no? O que está siempre fiscalizando o está atento siempre a este tipo de cosas porque hay que estar. Entonces denuncia, digamos, ¿no? De que el cuñapé, digamos, ¿no? De las retretas costaba 350 bolivianos. Entonces, y mucha gente dijo, no, es que se han de haber equivocado, digamos, ¿no? Entonces, pero el Estado desembolsó 350 bolivianos por cuñapé. Entonces, y esas cositas están en la contratación, están en el sistema de gestión de bienes y servicios, tal cual. Entonces, por lo tanto, digamos, ¿no? Se hizo una investigación al respecto y tuvieron que devolver de 350 bolivianos, digamos, ¿no? Por cada cuñapé, digamos, ¿no? Que se consumió durante la retreta, digamos, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas, lo que le decía, digamos, uno debe saber cómo funciona, ¿ya? Entonces, a nivel ejecutivo, fíjense, está implementar la SAP, fíjense, ejecutivo de ejecutar y operativo, digamos, ¿no? De operar o hacer funcionar algo. Entonces, implementar el sistema de gestión de bienes y servicios, ratingo, vamos a seguir admitiendo. Elaborar el reglamento específico, entonces fíjense que aquí está compatibilizar el reglamento específico y aquí elaboro el reglamento. Registrar la información en el SICOE, o sea, registro todo lo que se genera tal cual se generó. ¿Ya? Entonces, no hay manera, digamos, ¿no? De que aquí la plata se pierda ni nada de eso. Entonces, si ahí dice que son 350 bolivianos el cuñapé, 350 bolivianos el cuñapé sale afuera, digamos, ¿no? Entonces, define su estructura y de contrataciones, digamos, ¿no? Entonces, para saber cómo se va a contratar, ¿ya? Hay muchas veces que el sistema de gestión de bienes y servicios nos permite a nosotros tomar una licitación, por ejemplo, de la construcción de un hospital, digamos, ¿no? Y hacerlo por parte, en pequeñas licitaciones más pequeñas, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ahorramos tiempo? Porque nos ahorramos el gasto público, porque no lo va a construir una sola persona y lo van a comenzar a construir un montón de gente y se va a hacer en paralelo, digamos, ¿no? Entonces no hay esa pelea, digamos, ¿no? De siempre, ¿ya? En las normas básicas del SAF, fíjense, está justamente la vigencia de este decreto supremo 10181 con las modificaciones al decreto supremo. Entonces, están los modelos del DBC. El DBC es el documento base de contrataciones. Entonces, los modelos justamente son un montón de elementos técnicos que nos muestran, digamos, cómo se debería hacer una contratación de cualquier tipo, ¿ya? Y si no hay, se las elabora de nuevo, digamos, ¿no? Se elabora un nuevo DBC, digamos, ¿no? Entonces, el contenido mínimo del reglamento específico del sistema de gestión de bienes y servicios, manual de operaciones del SICOE, que bueno, eso es lo que tenemos a lo último, y tenemos modificaciones del decreto supremo 0181, que está el RUPE, el registro único de proveedores del Estado. Entonces, fíjense, y bueno, esto de acá, si ustedes lo ven, no sé si los voy a mostrar, se los voy a mostrar un ratingo. Entonces, si nosotros lo vemos esto de acá como documento, ¿dónde está? Un ratingo. No, Tom. Pucha, no está aquí. Bueno, si ustedes lo ven el documento, ¿ya? El documento justamente del sistema de gestión de bienes y servicios, ¿ya? Van a notar justamente lo primero. Entonces, es una sucesión de decretos. Entonces, cada vez que se va modificando, sale un de nuevo decreto, digamos, ¿no? Entonces, que le permite, por ejemplo, al presidente o al vicepresidente García Linera le permitió, digamos, ¿no? Contratar a su pariente, contratar a su hermana, contratar a no sé quién, digamos, ¿no? Entonces, y eso se lo pone, digamos, y se lo tiene que largar así tal cual llegó, digamos, ¿no? Entonces, y se lo larga justamente como modificaciones, digamos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, el RUPE es súper importante, digamos, ¿no? Entonces, el Registro Único de Proveedores del Estado. Entonces, si usted solamente sabe masillar o usted solamente sabe pintar paredes, digamos, ¿no? Entonces, usted se registra acá y cada vez que hay una licitación donde alguien pinte paredes, lo van a llamar.
Entonces, simplemente la gente que vaya a hacer una pintura, alguna cosa así, tiene que irse a ese proveedor y sacar de ahí, digamos, el proveedor. Los reglamentos específicos, fíjense, están a cargo de unidades administrativas. Las bases están elaboradas por el órgano rector. Entonces, ¿qué es el órgano Arquitecto, rector? El órgano rector de estas, arquitecto, perdón. dígame, Disculpe, ¿puede volver a explicar la otra diapositiva? Por favor. ¿está? En el RUPE, ¿ya? En el RUPE hay justamente el registro único de proveedores del Estado, ¿ya? Entonces, si usted solamente, qué sé yo, coloca molduras, entonces usted se registra al RUPE, entonces, y cuando alguien entra a una licitación y tiene molduras en sus ítems, entonces a usted lo deben llamar, digamos, ¿no? Dentro de los proveedores del Estado. Entonces, si le dicen, bueno, necesitamos que usted nos presente su propuesta, digamos, ¿no? De cuánto sale colocar las molduras, digamos, ¿no? Entonces, sin necesidad de que usted entre a una licitación y demás, ¿ya? Entonces, estos documentos, ya les decía, digamos, ¿no? De las apps, ¿ya? Simplemente están regidos por modificaciones. Entonces, cada vez sale, digamos, ¿no? Una documentación independiente, digamos, ¿no? Entonces, para cada una de estas cosas salen artículos, salen modificaciones, digamos, ¿no? O sea, algunas, digamos, vienen todas amañadas, digamos, ¿no? Entonces, donde le permiten, digamos, a alguien contratar a su pariente, digamos, ¿no? Entonces, porque es un pariente, pero es el único proveedor que existe, digamos, ¿no? En Bolivia, digamos, ¿no? Algo así. Entonces, pero, digamos, ¿no? Siempre esas cosas, como les decía, entonces, ahorita, digamos, ¿no? Es bien mediática, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, digamos, ¿no? La gente no sabía manejar el sistema. Entonces, antes la gente sencillamente se manejaba por las noticias, por lo que salía, se guiaba, digamos, ¿no? En sí, por chisme, digamos, si quieren ponerlo así. ¿Ya? Pero, digamos, ¿no? Cuando hubo la última capacitación, los primeros en capacitarse justamente fueron los activistas políticos. Entonces, le estoy hablando de Fernando Prado, del Gato Negro, entonces toda esa gente, digamos, ¿no? Que denuncia ahorita, denuncia justamente porque sabe entrar ya al psicoe, sabe, digamos, ¿no? Cuánto costaron las bandas, sabe cuánto costaron las banderitas, digamos, ¿no? Saben qué se está gastando la plata ahorita, digamos, ¿no? De las campañas, digamos, entonces sabe, digamos, ¿no? Que se está gastando en pintura, digamos, ¿no? Para la ciudad, digamos, ¿no? Pintura justamente verde, digamos, ¿no? Se está ocupando la plata para campaña. Entonces, la gente está comenzando a utilizar justamente este sistema en contra de la vieja política, digamos, entonces, y se está comenzando a hacer eso, ¿ya? Entonces, esto de acá, bueno, no está actualizado, digamos, porque son un montón de artículos más, esto está hasta el 2015, entonces ya hasta el 2019, digamos, ¿no? Se siguieron actualizando un montón de decretos supremos, digamos, ¿no? Que van modificando justamente esto de acá, ¿ya? Entonces, y como les dice, el documento es una sumatoria de cosas, ¿ya? Entonces, el reglamento específico o los reglamentos específicos, ya tengo, entonces están a cargo de las unidades administrativas. Entonces, las unidades administrativas, que las vamos a ver más adelante, quiénes las componen o cómo están compuestas, entonces, están en base a un modelo elaborado por el órgano rector, ya tengo, vamos a aceptar, y contiene, fíjense, un objetivo. ¿Para qué está, digamos, no? Este reglamento específico? Es para hospitales, para colegios, digamos, ¿no? El ámbito de la aplicación para la construcción, para el desarrollo, para la puesta en marcha, ¿para qué, digamos, no? La base legal para la elaboración del reglamento específico. Entonces, la elaboración del presupuesto anual para contrataciones. Entonces, si voy a hacer hospitales, entonces tiene que haber un presupuesto anual para la contratación, para elaborarlo el hospital, digamos, ¿no? Entonces, la estructura de contrataciones, la MAE. Entonces, voy a hacer una contratación. Entonces, ¿quién es mi máxima autoridad ejecutiva? Va a ser el Ministerio de Salud. Entonces, va a ser el Ministerio de Obras Públicas, digamos, ¿no? Entonces, va a ser el Ministerio, digamos, ¿no? O sea, de Educación. Entonces, dependiendo de para qué cosa, entonces yo defino en cada reglamento específico quién va a ser mi máxima autoridad ejecutiva, o sea, quién me va a controlar, digamos, todo esto de acá. Voy a definir cómo son los representantes para las contrataciones, fíjense, RPC, entonces representante para contratación. Entonces, el RPA, digamos, ¿no? Representante para la adjudicación. Entonces,
Esto es antes, esto es después, digamos, ¿no? Primero se contrata, después se adjudica. Entonces, representante para la contratación, ¿qué es lo que hace? Digamos, ¿no? Ve qué cosas se necesitan, ve cómo se hace, digamos, ¿no? Cómo se debe hacer, digamos, no sé qué. Representante para la adjudicación va a hacer la contratación. Entonces, la unidad solicitante, ¿quiénes son los que pueden solicitar? ¿Será que usted si quiere un hospital lo va a solicitar el barrio? ¿Lo va a solicitar la, qué sé yo, digamos, ¿no? La sociedad de médicos profesionales, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser su unidad solicitante? ¿Ya? ¿Qué unidades administrativas van a atender ese tipo de elementos, digamos, ¿no? Cuando alguien solicite algo? ¿Quiénes conforman, fíjense, las comisiones de calificación? ¿Y quiénes conforman las comisiones de recepción en el caso de que haya una contratación? Entonces, ¿quiénes y cómo se van a organizar, digamos? Entonces, seguramente va a haber la MAE, va a estar representante para contratación, representante de adjudicaciones, digamos, ¿no? La unidad de solicitantes y las unidades administrativas, digamos, ¿no? Van a recibir las obras, digamos, ¿no? Y bajo qué condiciones deben aceptarse o no, digamos, ¿no? Entonces, se van a limitar los procesos de contratación. Entonces, ¿cómo se van a hacer? Entonces, ¿bajo qué argumentos? Si van a hacer contrataciones directas, van a hacer licitaciones, ¿cómo se van a dar? ¿Ya? Se van a determinar los responsables por el manejo de los bienes y funciones. Entonces se determinan eso, por eso es un reglamento específico. Se ponen responsables por la disposición de los bienes. Entonces, yo hago un hospital, entonces les dono, digamos, ¿no? Unas unidades de terapia intensiva, digamos, unos respiradores, digamos, ¿no? Y bueno, los respiradores sirven por cierto tiempo y después, ¿qué pasa con ellos, digamos, ¿no? ¿Cómo se dispone? Por eso les decía, cuando uno va a un hospital, se va a notar, digamos, ¿no? De que, pucha, ahí los pasillos y hay un montón de máquinas viejas ahí fregándose, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no las donan? ¿Por qué no las llevan? Digamos, no, no pueden salir de ahí. ¿Ya? Entonces, si alguien la saca, está cometiendo un delito, digamos, un daño lesivo al Estado por robo, digamos, entonces está haciendo eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son unidades que están de baja. Entonces, procesos según causales de baja de bienes. Entonces, ¿cómo se les da de baja, digamos? ¿Cómo sabemos que un respirador ya no da más? Ya no va a funcionar, no es viable, digamos, ¿no? Las tecnologías ya no son viables, digamos, ¿no? Para que uno vaya a repararlas y demás, digamos, ¿no? Entonces, se compatibiliza, fíjense, con el órgano rector y la aprueba a través de una resolución administrativa. Entonces, se hace una resolución donde se determinan todos estos actuados y eso me permite a mí hacer un reglamento específico para el sistema de organización de bienes y servicios. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Porque después el subsistema ya es un poquito más hablado, digamos, ¿no? Pero es cómo, digamos, ¿no? Se debe funcionar esto de acá, ¿ya? Entonces, los plazos, los términos, las garantías, que es súper importante, ¿ya? Entonces, esto de acá, por si acaso, va a entrar en las preguntas. Entonces, el correcto inversión de anticipo les voy a mostrar en el programa, digamos, ¿no? Cómo es que el programa me va a ayudar a hacer justamente esto de acá, la correcta inversión del anticipo, digamos, ¿no? Para que yo sepa, digamos, ¿no? Entonces, cómo es que cuando yo tenga un anticipo, entonces, cómo es que yo debo dejar una garantía por ese mismo valor de anticipo, porque hay gente, digamos, ¿no? Que simplemente cuando le toca, eh, le dan su anticipo y se compra un auto, paga otra deuda, digamos. Entonces, si uno cumple con eso de ahí, le van a pagar todo el dinero y recién pagará las deudas que tenga, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, pero ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Entonces, vamos a partir de acá. Acuérdense que esto de acá ya lo pueden ir estudiando, tienen todas las diapositivas para estudiarlas. ¿Ya? Porque fíjense que son hartas, son 119 láminas, digamos, ¿no? Que tienen que estudiarse, ¿ya? Entonces, no se ocupan las 119, digamos, ¿no? Porque fíjense, nosotros vamos a llegar hasta más o menos antes del SICOE, hasta aquí, hasta el DBC. Entonces, son como 100 páginas, digamos, ¿no? Y eso, bueno, 106 páginas, digamos, ¿no? Que usted debería aprenderse, ¿ya? Entonces, para su segundo parcial, ¿ya? Entonces, aunque no es un parcial técnico, o sea, no vamos a hacer una licitación en sí, entonces, pero vamos a aprender cómo funcionan o cómo se presentan, por ejemplo, inclusive los recursos, digamos, ¿no? Entonces, se me ocurre a mí, digamos, ¿no? Pucha, que alguien me estafó, digamos, ¿no? Entonces, o se me ocurre a mí, digamos, ¿no? Que, bueno, no sé, digamos, ¿no? Entonces, bajo qué modalidad se contrató algo, digamos, ¿no? Entonces, o por último, cuáles son las causales por las cuales yo no gané algo, digamos, ¿no? Entonces,
O por último, digamos, no se declara desierta una licitación, entonces, ¿qué es una declaratoria desierta, digamos? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes para que nosotros sepamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué proceso sigue, digamos, no? Pucha, resulta que el fiscal se equivocó, digamos, ¿no? Y le puso un precio miserable a una obranga, digamos, ¿no? Entonces, una obra que tenía que costar millones, digamos, ¿no? Le puso miles. Entonces, y bueno, digamos, ¿no? Entonces nadie cumplió con los requisitos, todo el mundo estaba por encima de todo ese presupuesto. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a analizar, se vuelve a hacer, se determinan las responsabilidades, digamos, ¿no? De las personas que están participando en una licitación y se vuelve a lanzar todo de nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver justamente esto del principio, digamos, ¿no? Cuando tenemos las necesidades de las personas, digamos, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una necesidad insatisfecha, digamos, ¿no? Entonces, y cómo es que esto vuelve a girar, digamos, ¿no? Entonces, y esta ruletita de acá tiene que cumplir, digamos, con la gente, ¿ya? Entonces, y esto es algo que es un proceso que siempre va a haber, digamos, ¿no? Entonces, si no es una construcción de un hospital, es construcción de un colegio, de canchas, entonces, de refacciones, digamos, ¿no? De modificaciones, digamos, ¿no? De celdas para carceletas, etcétera, digamos. Entonces, este tipo de cosas ya se lanzan a licitación y las personas tienen que ir a hacerlas, digamos, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que no, nunca entra a una licitación en Palmasola, digamos, porque no le gusta, porque hay mucho maleante, digamos, ¿no? Entonces, pero les toca trabajar, pues, ¿no? Entonces, hay que trabajar ahí, digamos, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con los colegios, pasa lo mismo con los hospitales, hay gente que no le gusta ir a un hospital, digamos, ¿no? Entonces, o que no sabe, digamos, ¿no? Entonces, sencillamente cómo es, ¿ya? Y bueno, hay gente que no entiende y les voy a explicar un poquito de eso, digamos, ¿no? Entonces, cuando las conversaciones son por ítem, entonces, ¿cómo se hace una licitación por ítem y qué es lo que implica, digamos, ¿no? Para que yo sepa, digamos, no, ay, sí, voy a cambiar el piso, digamos, ¿no? Pero para cambiar el piso tenés que sacar a las puertas. Entonces, y para sacar a las puertas, bueno, tenés que volver a colgarlas, entonces descolgarlas y colgarlas de nuevo, entonces, y ese tipo de cosas son presupuestos, ¿no? Que usted tiene que contemplarlo, ¿ya? Entonces, y eso les va a pasar a toditos, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente clase, por favor. Un abrazo a toditos. No salgan de su casa, quédense en sus casitas nomás. Estamos en el peor pico de la pandemia. Y nos vemos la siguiente clase. Ya no se olviden marcar su asistencia, por favor. Un abrazo a toditos. Se cuidan. Igualmente, Chaucito. gracias. Chaucito, chaucito.